Bueno, entonces ya estamos grabando. Entonces, sí, la pregunta es, el tema es la fragilidad, ¿no? El tema de la clase de hoy y el tema de la oscuridad. Entonces, acá hay una serie de preguntas. No sé, comenzamos como intentando responder esas preguntas y segundo, podemos también comentar la imagen que aparece a la izquierda de la diapositiva. A ver, ¿alguien quiere comentar algo? Cuando hablamos de fragilidad, es bien delicado porque en los tiempos de ahora, una persona frágil se le ve como débil. Entonces, hemos creado un como escudo a que nos vean como seres fuertes y podemos estar como esa taza que está en la fotografía, quebrados, pero aparentando no aparentando eso, ¿no? Porque Sandra. Mm. la sociedad amenaza al débil, ¿no? Hay que ser fuerte y porque si ese es débil se pierde, ¿no? Entonces en las empresas tienen gente fuerte, gente que se pueda someter a presión, que, eh, que pueda liderar y en fragilidad no puede, ¿no? Entonces sí es complicado eso de la fragilidad, pero entender que se puede ser frágil es como un alivio, porque al final de cuentas, todo desde pequeños a los niños, yo me recuerdo de había una familia que el niño trataba de llorar, y lo primero que hacía el papá era sacar el cincho, ¿va? Ah, va a llorar, entonces el niño tenía que callar ese dolor, ¿va? Y no lloraba. Entonces desde pequeños a muchos se les ha impedido eh, demostrar la fragilidad y, y ahí es donde pienso yo que está el problema. Muy bien, Sandra. Es Sandra, ¿cierto? Sí. Así como el dolor hay una fobia al dolor, hay una fobia a la fragilidad, ciertamente. En nuestra sociedad no podemos demostrar fragilidad. No podemos dar señales de fragilidad y mucho más a los hombres. A las mujeres hasta se les permite, digamos, culturalmente, porque somos humanos también, pero al hombre mucho menos se le permite la fragilidad o manifestar fragilidad. Y ciertamente mostrar fragilidad es una causal de despido en el trabajo, de, no sé, de condena, ¿no? También, ¿no? Muy bien, Sandra, muy claro lo que usted dijo. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este tema de la fragilidad? Que es lo mismo que debilidad, ¿no? Hay otros sinónimos, pero a mí me gusta usar fragilidad. Yo lo veo como dos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, la fragilidad, esa que estaban ustedes comentando ahorita, ¿verdad? Que es como la que la sociedad no nos permite o, no, o que nosotros mismos muchas veces no nos damos permiso para, ¿verdad? Sentirnos frágiles, sentirnos débiles. Porque, por ejemplo, Frijoles, sí, con frijoles, crema. porque, por ejemplo, si yo necesito ayuda para hacer un trabajo que no Un sé plato hacer, como medio hondito, así como Cerramos les, micrófonos, los sí. de Sí, hermana Gretel, sí. ajá, sí, porque, por ejemplo, hay un trabajo que yo no sé hacer y yo pido ayuda, yo estoy mostrando mi fragilidad porque necesito la ayuda de alguien para algo, para hacerlo. No necesariamente, por ejemplo, digamos en un duelo. O sea, un duelo, necesito la ayuda de alguien que me acompañe, pero digamos en una debilidad como un trabajo, cosas por el estilo, y muchas veces el orgullo no nos deja o no, o no se nos permite pedir ayuda también en muchas ocasiones.
Porque dice que hay diversos tipos de fragilidad. Entre esas está esa, ¿verdad? De cuando a mí me enseñan, por ejemplo, nosotros tuvimos una hermana, a mí me llamaba mucho la atención porque en su casa a ella le enseñaron a nunca depender. Ella sabía hacer de todo, lo sabía todo, lo comprendía todo. Entonces, era una persona que nunca necesitó de nadie. Y yo dije, esa es su fragilidad, esa es su debilidad, aprender a necesitar también. Y bueno, ya si vamos a planos más grandes, ¿verdad? Como los abusos y todas estas cuestiones, ¿verdad? Que hacen a las personas vulnerables. Imagínese usted la postura que debo tener yo ante esas situaciones, ¿verdad? Y la última pregunta que me llamó la atención, ¿somos mucho más que nuestra fragilidad? Yo pienso que sí, porque la fragilidad puede ser también un don. Muy bien. Entonces, la fragilidad de nuestra sociedad, digamos en términos generales, ¿no? No es bien vista. No, Incluso es una condición para, por ejemplo, dirigir un país, dirigir una congregación religiosa, eh, ser padre de familia, en fin, como que es una condición, ¿no? Y si mostramos fragilidad, indudablemente entonces ya se nos excluye o se excluyen a las personas frágiles. Y estamos en una situación política, por ejemplo, aquí en Guatemala o en Colombia o en el mundo entero, donde ninguno quiere mostrar ninguna señal de fragilidad, ¿no? Casi que la lucha es por eso, ¿no? En todos los ambientes. Entonces, pero vamos a intentar ver la fragilidad de una manera un poco diferente. Entonces, pensamos que la inteligencia espiritual es la capacidad de mirar contemplativamente nuestra fragilidad, nuestra vasija de barro para encontrar en ella nuestra fuerza. Es decir, aunque queramos esconder esa fragilidad está presente. Por ejemplo, un presidente como Donald Trump, que ante el mundo se muestra totalmente fuerte y con mucho poder, tiene una fragilidad enorme, tiene los pies de barro, digamos. No me acuerdo dónde viene esa imagen de los pies de barro, pero es eso, ¿no? Eh, y fue todo el caso de Einstein, ¿no? De que no han querido sacar a luz completamente todo esto que pasó con él y mucha gente, ¿no? Que se dedicó a la pedofilia y a otras cosas que en cierta manera son manifestaciones de fragilidad. Y en un gobierno como en Estados Unidos no se permite eso. Es de tal punto que no se permite la fragilidad de los políticos, que cualquier caso de fragilidad es sacado a luz y es ocasión de incluso de sacarlos de la presidencia o de los puestos de poder, ¿no? Y ahora, pues, entonces nosotros intentamos mirar, reconocer que tenemos una parte frágil, reconocerla y mirarla de manera contemplativa. Ese es, o sea, no hay nadie fuerte. Hay un texto y una encíclica del Papa Francisco, crítica, no me acuerdo el nombre exacto, que él habla sobre la santidad, no sé si alguien sabe el nombre. Eh, Esta encíclica de la santidad, él plantea precisamente la fragilidad del santo. Hay varios numerales que están dirigidos a la fragilidad. Y ser santos no es negar esa fragilidad, es reconocerla y dejar actuar a Dios a través de esa fragilidad. Es bien bonito, es una encíclica preciosa, ¿no? Igual, entonces, Pablo de Tarso, los grandes místicos han sido personas que han reconocido su fragilidad. Entonces, por ejemplo, Pablo aquí en la carta a los Corintios dice esto: mi gracia te basta, le dice Jesús a Pablo, que mi fuerza sea perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas,
para que habite en mí la fuerza de Cristo. Entonces, bonito eso, ¿no? Seguiré gloriándome sobre todas mis flaquezas. ¿Mm? Es otra visión contraria a lo que comentaba Sandra y comentábamos nosotros antes de la visión, es una visión totalmente contraria a la visión que tenemos en nuestra sociedad. En esta sociedad no se puede mostrar fragilidad ni debilidad, ¿no? Y mucho menos gloriarse de esas flaquezas, ¿no? De esas, sí, de esa fragilidad. Pero para Pablo era claro que él se gloriaba, ¿no? En las flaquezas porque las debilidades, nuestra fragilidad encierra una fortaleza. Es paradójico. Nuestra fuerza se basa en nuestra propia fragilidad. Entonces es importante, digamos, cuando hablamos del tema del dolor, del sufrimiento, tener una actitud diferente sobre nuestra fragilidad, ¿no? Porque es una condición humana. No sé si me puedo explicar, si me explico bien, ¿no es cierto? Y es lo mismo, por ejemplo, el tema de Dios en la cruz, de Jesús en la cruz. Era imposible para los judíos y para los creyentes de aquella época reconocer a Dios en la fragilidad. Es imposible. Es que ver una persona crucificada en esas condiciones, que ustedes ya se pueden imaginar que sufrió Jesús en la cruz, poder reconocer la presencia de Dios ahí. Yo lo que hace este centurión romano es algo extraordinario. Reconocer en esa flaqueza, en esa debilidad, en ese dolor, reconocer que Dios está ahí. Y eso es lo que los grandes místicos logran ver, como Pablo aquí en su debilidad ve a Dios mismo. La fuerza de Dios la ve ahí. Entonces es otra perspectiva, ¿no? Y es algo que a veces, yo no sé si ustedes han tenido esta experiencia, a mí dicen si sí o no, pero cuando uno manifiesta, sobre todo, por ejemplo, el caso mío, que ha sido docente, que he sido coordinador, que no, con responsabilidades, ¿no? Y uno manifiesta cierta fragilidad, lo que le dicen a los demás es que uno está actuando mal, ¿sí? No le permiten a uno manifestar, ¿no? Ninguna señal de debilidad, de fragilidad. Bien, interrumpen cuando quieran, ¿no? Esto, bueno, partí de Pablo, ¿no? Porque Pablo es un gran místico. Independiente del mente de la que nosotros comprendamos a Pablo como un apóstol, él es un gran místico. Creo que los primeros grandes místicos que tuvo la iglesia o el cristianismo, ¿no? Y, y él dice, sí, ¿no? Esto ya lo habíamos leído antes, ¿no? En el texto anterior. Dice, pero la conclusión que él saca es, por eso me complazco en mis fragilidades. ¿Qué significa complacerse en la fragilidad? En las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando estoy fuerte. Hay dos palabras en griego, astheniais, que significa fragilidad, debilidad, y dynamis, que significa fuerza o maravilla. Pero es paradójico, ¿por qué? Porque es que cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿Cómo podemos explicar eso? Sí, es otra perspectiva totalmente contraria a la fragilidad. ¿Cómo es que nos podemos complacer de nuestras fragilidades, de nuestras persecuciones, de nuestras angustias? Cuando en la vida normal y corriente, nosotros nos complacemos de todo lo contrario. O sea, es decir, complacer es sentirse bien. Entonces, sentirse bien por estas cosas, yo creo que es muy difícil. La gente se siente bien cuando tiene un cargo, cuando tiene un estatus económico
o político o de otra clase. Incluso en la misma iglesia, ¿no? Buscamos la comodidad, buscamos el lujo, buscamos aquello que no nos incomoda, ¿no? Y, y nos complacemos, nos sentimos bien viviendo ese estilo de vida, viviendo bien, teniendo los mejores carros, etcétera. Pero aquí Pablo no se va a complacer de eso, se va a complacer de todo lo contrario. No sé si queda, si vamos un poquito con... Entonces, cuando vengan esas persecuciones, esas angustias, esas injurias, esas fragilidades por las que pasamos, esas necesidades, pues desde una perspectiva de la inteligencia espiritual o cristiana, tendríamos que gloriarnos de ellas, complacernos con ellas, porque entre otras nos está ayudando a crecer como seres humanos, o nos está mostrando que lo que estamos haciendo está bien, que es un poco como ahí sí que cargar la cruz de Cristo, ¿no? Que decía tanto, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, hay que cargar la cruz de Cristo. Y cargar la cruz de Cristo es darle sentido a esa fragilidad nuestra. Bueno, si ustedes quieren comentar, pero este es un poco, entonces, de un enfoque totalmente diferente al que plantea la sociedad paliativa. Y no es fácil, yo le digo por experiencia propia, no es fácil mostrarse frágil y que lo vean a uno frágil, peor todavía. Pero la vida nos está mostrando de muchas maneras que la debilidad, con todo lo que ella implica, como el dolor, nuestra parte oscura o sombría, la frustración, es parte de nuestra humanidad, de nuestra condición humana. Y reconocer esta vulnerabilidad es el comienzo del cambio. Ese reconocimiento de nuestra debilidad y vulnerabilidad nos permite ver y sentir también nuestras fortalezas. Es en nuestra fragilidad donde está la fuerza. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Esta es la conclusión que yo saco, ¿no es cierto? De lo que hemos hablado. Etty Hillesum, que ya se las he mencionado en otros casos, esta mujer mística, también una mujer mística del siglo XX, hija de judíos, y que sufrió todas las consecuencias del holocausto nazi hasta el punto de morir joven de 28 años. Ella vivió en los barracones donde se tenían a los judíos, ¿no? Y ella vio todo el sufrimiento de los judíos, todo el dolor, la muerte, el odio, la violencia, en fin. Un poco como Víctor Frank también que pasó por esa experiencia. Entonces ella dice, toda esta fuerza que siento a veces en mi interior también va acompañada de una enorme fragilidad que tiene miedo al menor contacto. Y yo creo que ahí es donde está la grandeza de esta mujer mística, de todos los místicos que reconocieron en medio de la fuerza que ellas sentían, esa enorme fragilidad que tenían ellos. Ettinglenson era una mujer con una sensibilidad muy alta, entonces con esa sensibilidad ella lograba sentir el dolor en forma exponencial, es decir, sentía ese dolor de una manera más fuerte. Eh, y en su diario es ver esa relación entre debilidad y fuerza. Y ella es una de las mujeres que reconoce con mucha sinceridad nuestra fragilidad. Incluso hay un texto que no lo coloqué acá. Ella defiende el derecho a manifestar su fragilidad. Y eso deberíamos ser nosotros también en la medida en que se pueda, ¿no? De aventurarnos a mostrarnos frágiles. Yo con mis hijos lo hago. Y yo sé que a veces cualquiera que esté desde afuera dice, pero usted está perdiendo autoridad con ellos. Pero yo también tengo que mostrarme como soy, mi fragilidad. Y ese es un ejemplo también para que ellos reconozcan que son frágiles también. Que no podemos pasarnos de fuertes toda la vida porque nos va a traer, al final nos pasa factura ese esfuerzo
permanente de mostrarnos fuertes y no reconocer nuestra fragilidad. Bueno, otro texto de T. Hillenson. Aquí habla de abatimiento, pero también puede decir que un abatimiento es una forma de fragilidad. Pero ella, por momentos en su vida, ella se desprende de esa fragilidad y en su lugar, o ahora, ocupa una fuerza mayor que antes. Entonces, y también esto dice, cuando se aprende a reconocer y aceptar las debilidades y las carencias propias, se consigue más fuerza. Interesante. Tal vez podríamos decir incluso que lo contrario, cuando se niega a reconocer, cuando nos negamos a reconocer y aceptar nuestras fragilidades, nuestras debilidades y carencias, nos volvemos más débiles a la larga. Como el ejemplo que ponía la hermana Gretel, de aquella hermana que nunca aprendió a reconocer que tenía también sus propias fragilidades. Entonces siempre se mostró fuerte, incluso puede haber llegado a un cargo de provincial, de general, porque es una persona que tiene cualidades para hacerlo, pero al no reconocerla, esa es su fragilidad, no reconocer esa fragilidad. Porque en los momentos de crisis, en los momentos fuertes de crisis que van a llegar, aunque sea al final de nuestra vida, esa fragilidad se va a expresar y se van a derrumbar esas personas, porque los pies son de barro. Pero pasamos toda la vida mostrándonos fuertes y resulta que somos más frágiles que cualquier otro. Y ese costo que pagamos es alto. Incluso las enfermedades también responden a esta lógica, ¿no? Queremos ser tan fuertes que no podemos mostrar ninguna señal de debilidad. Mientras la enfermedad se va enquistando en nuestro cuerpo y ya cuando ya la enfermedad se manifiesta, ya no, a veces no se puede hacer mayor cosa. Si aceptáramos esas debilidades, sería mucho más fácil convivir con nuestra enfermedad. De hecho, la enfermedad es una fragilidad, ¿no? Es una expresión de nuestra fragilidad. Jorge Luis Borges, un gran literario, un novelista argentino, dice esto: en mi debilidad obtuve la fuerza que nunca me abandonó. Ay, ay, ay. Entonces, si yo les preguntara a ustedes ahorita, ustedes han vivido experiencias de fragilidad, seguramente, cada quien la propia. Ustedes han encontrado en esa fragilidad su propia fuerza, que no los abandona. A mí me parece clave eso, preguntarnos eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la fuerza que yo descubro en mi propia fragilidad? Ese sería como un examen que ustedes se hagan esta semana, que recuerden momentos de fragilidad, que se sientan en situaciones de fragilidad, que ustedes se pregunten cuál es la fuerza que yo puedo descubrir precisamente en esa fragilidad. Porque uno al final las supera, esas fragilidades, pero ¿qué es lo que lo lleva a uno a superar la fragilidad? Un poco aquí podríamos hacer una relectura de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? La tentación es una fragilidad enorme, es una fragilidad que tenemos todos los seres humanos, que es la fragilidad por tener poder, por ese deseo profundo de tener poder, de tener riqueza y de tener prestigio al coste que sea. A mí no me importa pasar por quien pase con tal de tener ese poder. Esa es la mayor fragilidad humana que podamos vivir. Pero Jesús descubrió en esa debilidad, porque él la vivió seguramente, él también sintió tentación. La tentación no viene de afuera, viene de adentro. Entonces, ahí en esa tentación fue donde Jesús descubrió su fuerza. Interesante, ¿no? Pero si Jesús no vive y reconoce esa debilidad, pues no va a descubrir tampoco su fuerza. Bueno, ustedes me dicen si vamos bien, si no, pues ahí estamos.
A mí Algo me que gustan mucho las imágenes, están muy dicientes. sí, a mí me gusta poner imágenes que sean, que hablen por sí mismas. Sí, Y a veces demoro mucho tiempo en encontrar una, pero vale la pena porque creo que a veces se aprende más por las imágenes que por las palabras. La imagen a veces la palabra se olvida, pero la imagen no, no se olvida. Algún día haremos un curso con solo imágenes, a ver qué nos dice. Entonces, hay un texto de Haruki Murakami, imagino que es japonés, ¿no? Dice algo que es muy profundo, muy bonito, precioso, dice, los seres humanos no nos unimos mediante la armonía, nos unimos más bien herida con herida, dolor con dolor, fragilidad con fragilidad. No existe silencio sin un grito desgarrador, no existe perdón sin que se derrame sangre, no existe aceptación sin pasar por un intenso sentimiento de pérdida. Estos son los cimientos de una verdadera armonía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto o no? Sí, tenemos el ejemplo, el hecho de tener un bebé es un dolor que no tiene número y, y hay que vivirlo, hay que soportarlo y, y después de eso viene la recompensa, ver al bebé, ver a una persona, una personita, pero para eso se tuvo que pasar por el dolor, ¿va? Ese sería un ejemplo, ¿no? Las grandes amistades, ¿dónde se gestan? ¿Dónde se fortalecen las grandes amistades? en las dificultades. ¿En las dificultades? ¿En el dolor? No, Ahí es donde nace. Y se fortalece la verdadera amistad. ¿Dónde se fortalece la amistad con Dios? ¿O esa relación con Dios? También el dolor en la herida, porque cuando estamos más fregados y más jodidos, siempre recurrimos a Dios y lo vamos a encontrar mucho más fácil. Cuando todo Y va es, bien, como que hasta nos olvidamos de Dios, ¿no? ajá, es la forma de acercarse más rápido a Dios, ¿no? Sí, así es. Pero me pareció interesante esta cita, ¿no? No, los corazones humanos no nos unimos en la armonía, nos unimos en el dolor. Lo que pasa, el dolor que está pasando Guatemala, que está pasando Colombia, que está pasando el mundo, está uniendo a la gente también. Y ese es un símbolo de mucha esperanza. Entonces, es darle como un sentido distinto al tema de la fragilidad, del dolor, del silencio, en fin, de la pérdida también, ¿no? Como dice, a veces solo sabemos a una persona que no, solo sabemos el amor a una persona cuando la perdemos. Esa es un poco la lógica. A mí me pareció tan interesante esta frase, ¿no? Que dice que no, que identifica, este es de Foster. Ustedes siguen a este autor realmente tiene textos muy hermosos él. Perdón, tiene textos hermosos que vale la pena leer, poesías también. Entonces él identifica la fragilidad como una sensibilidad. Y eso le da sentido a la fragilidad. La fragilidad nos hace más sensibles, por decirlo así. Entonces la fragilidad nos hace rescatar el tema de la ternura con la que estamos dispuestos a acariciar las partes rotas del mundo. Es decir, si mi fragilidad es al mismo tiempo una sensibilidad que me permite manifestar mi propia ternura frente al dolor del otro, porque yo reconozco mi fragilidad. Si no reconozco mi fragilidad, no puedo expresar una sensibilidad y mucho menos ternura
frente a los demás. Es decir, porque yo lo viví, porque yo lo he sentido, porque yo he pasado por esas, yo me hago solidario, me hago cercano, me hago sensible al dolor del otro. O al revés, el dolor del otro y acercarme al dolor del otro me ayuda a reconocer mi propia fragilidad. Es interesante, ¿no es cierto? Que es lo que pasó también con el centurión romano. El centurión romano tenía una sensibilidad tan alta que logra abrazar con ternura el dolor de Jesús en la cruz y reconocer ahí a Dios, ¿no? Entonces, la fragilidad, verlo también en ese sentido de sensibilidad. Las personas más sensibles son personas más, entre comillas, más frágiles. Yo, por ejemplo, los políticos en general, si uno dice los grandes presidentes del mundo, en Irán, en Corea del Norte, Corea del Sur, y Rusia, Estados Unidos, Cuba, Colombia, también México, los grandes gobernantes, eh, son personas que tienen que desarrollar no pueden expresar una fragilidad, su fragilidad. Por tanto, no pueden ser sensibles frente al dolor. No sé si me explico. Solo mi fragilidad me ayuda a reconocer la fragilidad del otro. Porque en el otro es como la fragilidad del otro es como un espejo que me muestra mi propia fragilidad. O mi fragilidad muestra el espejo de tanta gente. Bueno, ya vamos terminando esta parte del tema. Si quiere, ahí pues ustedes pueden también intervenir, en fin. Y es otra manera de decir lo mismo, ¿no? La fragilidad nos rompe y nos abre a una nueva sensibilidad donde la vida no deja de nacer. Ese es el papel de la fragilidad, nos rompe. Como decía tal vez Simón Weil, la fragilidad nos hace sentir que no somos nada. Y si no somos nada, no podemos pretender hacer lo que estamos haciendo con los demás. Porque un presidente como Trump es porque él no se siente nada, él se siente que es el todo. O bueno, también tenemos en otros países, ¿no? Esa forma de ser. Entonces, pues ahí vamos. Bueno, no sé si sobre la fragilidad quisieran decir algo más o preguntar o comentar. Si logramos encontrarle otro sentido a la fragilidad entonces, porque eso es mucho más que el dolor, ¿no? La fragilidad también es una fragilidad física, eso no lo dije antes, pero sí es fragilidad física, es una fragilidad ética o moral, también, es una fragilidad emocional y es una fragilidad espiritual. O sea, nosotros somos seres, por naturaleza somos seres frágiles, pequeños, pero en esa pequeñez, en esa fragilidad está nuestra fuerza y nuestra grandeza. Mm, Entonces, hay que pasar por este reconocimiento de la fragilidad y no tener miedo a expresarla. Claro, no se trata de hacernos las víctimas, caer en victimización, porque tampoco se trata de eso. Pero sí, yo a veces con mis hijos hago mucho eso. Me siento triste y les digo, mire, yo estoy triste por esto y esto y esto. Pero si estoy triste y les digo que no, que estoy contento, que estoy feliz, que estoy bien, estoy negando mi fragilidad. Y más con los nietos que están pequeños. Yo con mi nieto, ya que tiene 3 años, bueno, mi hija hace ese trabajo muy bien también. Pero yo cuando el niño se pone enojado, se pone triste, yo le ayudo a reconocer esa tristeza, ese enojo, en fin, porque es ayudarles a reconocer una fragilidad, que en el fondo no es fragilidad, es una fortaleza. Creo que es más valiente el que reconoce sus fragilidades que aquel que las niega y pretende ser valiente.
que es el tema del superhombre, que también vimos la clase pasada, ¿no? Bueno, la oscuridad. La oscuridad tiene un poco un sentido diferente porque la oscuridad toca nuestra interioridad. Eh, la fragilidad puede ser algo más externo, ¿no? Pero la oscuridad es como la dimensión interior, ¿no? Y acá hay un término que para mí, cuando le leí, a mí me pareció bastante interesante, es oscurear la oscuridad. Oscurear la oscuridad. Esa dice, Lao Tzu dice, esta es la puerta de toda maravilla. Oscurear la oscuridad. Eso vamos a intentar explicarlo en este ratico que nos queda de clase. Y A.T. Hillinson dice, citando a un autor que, no sé, que creo que es portugués, de Sauris, dice, la intuición es el corazón que puede ver en la oscuridad. Qué bonito eso, ¿no? ¿Qué es la intuición? Es el corazón que puede ver en la oscuridad. Es decir, que nosotros podemos desarrollar mucho más la intuición cuando vivimos momentos fuertes de oscuridad. Porque en ese momento la razón no nos da respuestas. Entonces tenemos que recurrir a la intuición. Bien, son dos frases que nos ayudan a introducir el tema. ¿Qué sentido normalmente le damos a la oscuridad? ¿Qué pensamos de ella, de la oscuridad? ¿Qué comprendemos cuando escuchamos hablar a una persona que una persona está pasando por un momento de oscuridad en su vida? ¿Puedes recordar algunos momentos de tu vida que has identificado como oscuridad? ¿Qué dicen ustedes? Podría ser algún suceso que pasamos y que lo guardamos en lo más íntimo, porque preferimos tenerlo en la oscuridad y no darlo a conocer. Podría ser eso. Puede ser, pero tal vez sea mucho más que eso también. Bueno, después vamos a ver una dimensión de la oscuridad que tiene que ver con lo que usted dice, doña Leti. Yo creo que la oscuridad se presenta en los momentos de más fragilidad en nuestras vidas. Puede ser. Sí, también, claro, porque, sí, a ver, o sea, es decir, cuando decimos que estamos en un momento oscuro de la vida, ¿qué queremos decir con eso? O la oscuridad, ¿cuál es la característica de la oscuridad? Tal vez dolor, temor, Dolor, temor, o que tal vez fragilidad. fragilidad, o que tal vez no nos permite ver hacia dónde tenemos que ir. Dudas, miedo. Dudas, miedo, ansiedad. ¿Han tenido ustedes épocas de ansiedad fuertes? ¿O de depresión también? ¿O de tristeza? ¿O por ejemplo cuando se muere un ser querido que sentimos que el mundo se nos acaba? Podemos decir esos momentos fuertes de oscuridad, no sé, que no sabemos qué hacer, que no vemos, Sí, que yo, no logramos ver. y- sí, yo ¿Sí? creo que en esos momentos hay mucha oscuridad en nuestro interior, ¿verdad? Exactamente. Pero cuando yo hablo de oscuridad, mire, a los niños, ¿qué les enseñamos? ¿Que la oscuridad es buena o es mala? Mire, Para mí que es mala. pero vamos a darle el sentido contrario, la oscuridad es buena. En la cultura maya, por ejemplo, la oscuridad es buena. No me acuerdo si es Sikin, que significa oscuridad, pero es también, tiene una dimensión que es positiva, que vamos a intentar mostrar. Pero a los niños les enseñamos desde pequeños a tener miedo a la oscuridad. Y les encendemos luces para que duerman
Y nosotros inclusive, yo también, ¿no? A veces pongo luz para sentirme menos, con menos miedo en la oscuridad. La oscuridad nos da mucho miedo, ¿no? O sea, así nos han enseñado. Pero la oscuridad se ha identificado con el mal. De hecho, en las grandes películas, muchas grandes películas como El Señor de los Anillos o como El viaje a las estrellas, en fin, siempre hay un personaje que se le llama el personaje que está del lado oscuro. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Y hay personajes que están del lado de la luz. ¿O no es así? Ujú. Inclusive el de la luz, el vestido es blanco. Y el que está en la oscuridad, el que encontró el lado oscuro, está vestido de negro. Entonces sabemos de que es malo porque está vestido de negro. Y sabemos que es bueno porque está vestido de blanco. Pero entonces nosotros vamos a encontrar otra dimensión de la oscuridad. Un texto de T. Hillenson dice, son danzantes y ligeras crestas de espuma, pero debajo se esconde todo un mar con sus profundidades. Y el mar siempre está ahí. ¿Y acaso no es de eso de lo que se trata? Entonces, ¿qué quiere decir Eti? Que debajo de todo se esconde un mar con todas sus profundidades. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la oscuridad? ¿En la superficie o en la profundidad? La La profundidad. En profundidad. la profundidad. El vientre materno es luz o es oscuridad para el bebé. Es oscuridad total. Entonces, a veces yo con mi hijo los estimulábamos poniéndole una linterna, le dibujábamos la panza a la mamá y pasábamos una linterna para que esa luz la pudiera ver el niño y pudiera ver las figuras, ¿cierto? Bueno, uno pensaría que la estás viendo, no sé, pero porque en el vientre es oscuro y el vientre de la tierra es oscuro o es claro. ¿Dónde crece la semilla? ¿En la luz o en la oscuridad? La Oscuridad. oscuridad. ¿El universo es oscuridad o es luz? Oscuridad. Es oscuridad. El 90% del universo es materia oscura o energía oscura que no hemos descubierto, incluso no se ha descubierto qué es lo que hay en esa oscuridad, pero algunas cosas se intuyen. Entonces yo uso esta imagen que, bueno, esta la hice yo hace tiempos ya para este curso de inteligencia espiritual, y es un poco lo que nos va a hablar del tema de la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad está en el yo profundo, no en el yo superficial, digamos así. El yo que aparece en la superficie, que es la imagen que tengo de mí mismo. Pero el yo profundo es un misterio, está en la oscuridad y está en la sombra, que es el inconsciente, que un filósofo lo llamó el inconsciente. Y usamos esta imagen del iceberg porque se dice que solo de nuestra personalidad, digámoslo así, solo el 10% de nuestra personalidad es consciente. El 90% está en el inconsciente. Es decir, está en la oscuridad, en la sombra. Tanto el inconsciente personal, familiar y social, o institucional incluso, ¿cierto? Entonces, aquí yo coloco a mano izquierda, coloco una capacidad propia de la inteligencia espiritual, que es el cerebro supraconsciente, que es la capacidad del ser humano de autoobservarse, de contemplarse a sí mismo, y es la meta de la conciencia, a través de la contemplación, de la meditación, de la ensoñación, que después vamos a ver algo de eso, pero solo a través de eso yo puedo entrar en el yo profundo, en la oscuridad de mí mismo. Ustedes no se han dado cuenta que a veces uno actúa y no sabe ni por qué actúa de esa manera, o cómo uno reacciona.
en el día a día, uno no sabe, uno no puede predecir cómo va a reaccionar. Entonces la gente le dice, pero usted tiene que estar contento, usted tiene que estar feliz, usted tiene que estar agradecido, usted tiene que, o debe. Pero esas personas que nos dicen eso no saben que nosotros y ellos mismos tienen un inconsciente tan profundo que aunque nosotros conscientemente queramos hacer una cosa, inconscientemente estamos haciendo lo contrario. Lo dice San Pablo, ¿no? Yo quise hacer el bien, ¿qué es que hice? ¿No? Yo no me acuerdo de la cita exactamente, siempre me confundo con esas palabras, con ese juego de palabras que hace Pablo, ¿no? ¿No? O sea, que en el fondo no podemos ser nosotros, porque ese yo está muy en lo profundo. Entonces, por eso la frase de Lao Tzu que dice oscurear la oscuridad, es decir, penetrar en esa oscuridad, meternos dentro de esa oscuridad. Eso sí, me voy logrando expresar de lo que quiero hablar de la oscuridad. Hay una mujer que me fascina, es lo que ella escribe, que se llama Alejandra Pizarnik, escribe mucha poesía, es una mujer con una sensibilidad también muy alta. Yo de ella no sé mucho, realmente voy a darme la tarea de investigar quién es, pero dice, cuando nombro la noche, no hablo de la oscuridad exterior, sino la que llevo dentro, esa que me acompaña aunque el sol esté en lo alto. Entonces, así como reconocemos nuestra fragilidad, tenemos que reconocer nuestra oscuridad, ¿sí? Y no es que la oscuridad sea mala, como comencé yo diciendo, ¿no? La oscuridad no es mala. En la oscuridad hay una riqueza muy profunda, pero precisamente porque no la conozco, entonces me da miedo. A la mayoría de la gente le da mucho miedo entrar a esa oscuridad, ¿cierto? Porque pensamos que vamos a encontrar algo malo y no necesariamente. Sé paciente mientras te encuentras en la oscuridad, el amanecer está llegando. Algún día llegará la luz, ¿no? Ese Rumi es un místico de persa, ¿no? De religión, es un sufí, religión sufí, el sufismo, ¿no? Y yo, por lo menos, a mí me encanta mucho la forma que él piensa y ve la espiritualidad. Entonces, en la oscuridad tenemos que ser pacientes mientras Pacientes. llega el amanecer. Entonces, ¿qué es lo que queremos con este curso, digamos, y con esto de inteligencia espiritual? Es recuperar precisamente el sentido complejo, profundo y rico de la oscuridad. Y es un sentido que ya está presente en las culturas ancestrales como la oriental, la cultura andina, la cultura maya, por dar algunos ejemplos. La oscuridad es una realidad profundamente compleja y llena de mucha riqueza. Y descubrimos en ella que a pesar de los momentos desagradables, también hay muchos aprendizajes, ¿no? Y es que esto yo creo que es necesario hablar de esto para después hablar del tema del dolor, ya concretándonos en el tema del dolor. Es una experiencia muy profunda que nos ayuda a conectar con nuestro propio yo interior, con las cosas muy bonitas que habíamos dejado de lado y otras que no son tan agradables o tan bonitas. ¿Se acuerdan de la casa que hablábamos al comienzo, que contamos la foto? Oscurear es entrar en la casa a oscuras para ver qué podemos encontrar en ella. Y somos expertos en disfrazar esa oscuridad. Preferimos quedarnos en la luz, ¿no? Así como permitimos quedarnos en la fortaleza, no en la fragilidad. Entonces mostrar nuestras zonas oscuras no nos gusta, no nos gusta. Huimos de esa posibilidad de encontrar esa oscuridad. Pero lo bueno es que la oscuridad no es malo, o sea, no es que no que encontremos cosas malas necesariamente, podemos encontrarlas, claro, pero también podemos encontrar muchas cosas bonitas. Y es lo que Carl Jung llama, que es psicólogo que a mí también me fascina mucho, él habla de la sombra.
Ustedes algún día pueden entrar a ese tema o buscarlo. Yo no lo he leído a profundidad a él, de las cosas que uno quisiera en la vida hacer, pero no se puede, ¿no? Entonces, oscurear, el verbo oscurear es pasar por segunda vez por el vientre materno, tiempo de oscuridad, pero un tiempo necesario para rehacernos de nuevo. Morimos a muchas cosas y eso es doloroso, pero también es cierto que renacemos a muchas otras. Y la enfermedad, por ejemplo, un momento de oscuridad, el tema del duelo, eh, eh, cerrar círculos, por ejemplo, que precisamente ahorita que estoy cerrando 3 círculos y entiendo lo que es esto de pasar este tiempo, porque es un tiempo oscuro, porque no logro ver qué es lo que viene hacia adelante. Pero hay que cerrar esos círculos, ¿no? Yo me imagino las personas enfermas también pasan por ese momento de oscuridad, de dolor, pero también, pues, es un momento de renunciar a muchas cosas, pero también de renacer a muchas otras. Y generalmente a veces el rechazo o la resistencia a vivir esos momentos es lo que hace que esos momentos sean muy dolorosos. Pero si los aceptamos y fluimos con esos momentos, seguramente nos van a ayudar a crecer. No es fácil porque, como digo, con seres humanos no queremos reconocer que estamos pasando por momentos de oscuridad. Y menos vamos a decirlo, comentarlo, porque la gente no lo va a entender, no nos va a comprender, no nos, porque vivimos en una sociedad que juzga, no que comprende, sino que juzga. Pero todos los grandes místicos, Santa Teresa de la Cruz, cuando entra la vida de San Juan de la Cruz, Pablo de Tarso, Etty Higginson, Simón Weil y tantos y otros místicos de la historia, han pasado por momentos muy fuertes de oscuridad. Y ellos, en esos momentos de oscuridad, es donde ellos ven la clave de su propia vida. Son los que le han permitido encontrar y crecer, a renacer a muchas cosas. Bueno, este texto de Maleón es un poco complicado, yo se los voy a pasar, pero no lo vamos a leer porque Javier Melón es un jesuita que trabaja mucho el tema de la mística. Y él no habla de inteligencia espiritual, pero realmente todo su pensamiento va en esa línea, que es un poco a veces complejo en su lenguaje. Entonces se los voy a dejar para que lo lean en su casa. Y un texto, y con eso terminamos, es un texto de Juan, capítulo 3, del 1 al que es el texto de Jesús con Nicodemo. Yo creo que es un texto precioso, muy profundo, que a veces pasamos por encima de él sin profundizar en ello, porque lo que le pide a Jesús a Nicodemo es que es, hay que nacer de nuevo. Pero somos como Nicodemo, no comprendemos qué significa nacer de nuevo. Pero como dijimos, es pasarse por segunda vez por el vientre materno, es decir, por un tiempo de oscuridad. Pero si salimos de él, salimos nuevos. O sea, claro, Nicodemo pensaba que era primero volver al vientre de la madre, lo que es imposible. Claro, Jesús no estaba hablando de eso. Pero también Nicodemo estaba seguro de que él estaba muy bien, que no necesitaba cambiar para nada. Y eso es lo peor de todo, sentir que pensamos que no podemos cambiar. Entonces Jesús le dice, es nacer del Espíritu, le agrega Jesús. No en el Espíritu, nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Que este nacimiento toca el ser profundo, el espíritu de cada quien para poder encontrar sentido nuevo a la vida. Y eso solo se logra pasando por la oscuridad. Al principio no sabemos claros, porque estamos viendo todo oscuro. Pues lo único claro que nos queda es que tenemos que renacer en esos momentos. No podemos seguir siendo los mismos, bajo el riesgo de morir en vida. Cada día, cada noche, sobre todo, es una oportunidad para ver más claro hacia dónde vamos y hacia dónde nos conduce el espíritu. Qué bonito, ¿no? No sé ustedes
pero esto me dice mucho a mí en este momento de mi vida. Es decir, estoy en un momento de oscuridad porque no veo con claridad hacia dónde voy. O sea, no, ve de cerca, pero no ve de lejos. Entonces, pero uno pues tiene la confianza de que es para renacer de nuevo. Pero Jesús utiliza una imagen aquí que a mí me parece extraordinaria, extraordinaria, que es, ¿qué significa nacer de nuevo? Entonces Jesús dice que compara el espíritu con el viento. De hecho, en todas las religiones, en todas las espiritualidades, el espíritu siempre está asociado al viento. Incluso en ciertas espiritualidades, el viento se ve como un dios o adquiere un carácter divino. Dice, el viento sopla donde quiere. Primera condición, sopla donde quiere, no donde nosotros queramos, donde quiere. Y los que hemos elevado barriletes o cometas sabemos lo que es eso. Y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Es verdad o es mentira? Ujú. Pues la ciencia nos dice vienen los vientos del norte y van al sur, pero realmente nosotros no sabemos de dónde viene el viento, no lo vemos. Por eso, pero es real. Así es el Espíritu de Dios, digamos, ¿no? Por eso lo identificamos más con el viento. Así es todo el que nace del Espíritu. Aunque suene paradójico, hay en este proceso cierta incertidumbre, como la del viento, pues no sabemos a dónde nos va a llevar, pero tenemos que confiar que nos va a llevar a un mejor lugar. Y de Etigen en país terminando. Sí, ya terminamos. Amo muchísimo a los demás, dice ella, porque en cada uno de ellos amo un pedacito de ti, Dios mío. Ahora te busco en todas las personas y a menudo encuentro en ellas algo de ti. E intento desenterrarte los corazones de otros, Dios mío. Mucha profundidad. Sí, entonces la imagen del pozo, ¿no? Que ella utiliza esa imagen del pozo porque ella en el fondo dice que en el fondo de ese pozo pues está Dios, pero que hay muchas piedras y mucha basura que nos impide llegar allá. Entonces, ese pozo es oscuro. Aquí por fuera le vemos con mucha luz, bien bonito. Pero si yo me adentro al pozo, a lo profundo del pozo, ¿es oscuro o es claro? Entonces no es solo hay piedras, no solo hay basura, sino que también hay mucha oscuridad. Y en esa oscuridad es donde vamos a encontrar a Dios. Vamos a desenterrar a Dios de los demás. Bueno, esta era un poco lo de la clase de hoy. Sí, aquí terminamos. Esto, no sé si hay algún comentario. No, yo solo decía que es importante tener conciencia de lo que se siente, ¿verdad? Si no hay conciencia, no se redime. Sí, sí, ese es uno de los temas que desarrollamos en inteligencia espiritual, que es el tema de la atención plena. Ujú. Y la atención plena nos lleva a ser muy conscientes de qué es lo que estamos sintiendo, de lo qué es lo que estamos viviendo, sin intentar huir de eso. Al contrario, se trata de asumirlo, de aceptarlo y de fluir con esa realidad, ¿no? Pero lo que normalmente hacemos es lo contrario, ¿no? Apenas vemos y como que sentimos que viene un dolorcito, buscamos la manera de nos vamos corriendo y nos tomamos una aspirina o hacemos algo para evadir el dolor, pero no debería ser así, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Debería de buscarse la causa primero La causa de... del dolor, ¿va? No evadirlo. Ah, no, sí, sí, exactamente. Hay un psicólogo que yo sigo, que me gusta escucharlo y él dice que lo que tenemos que sanar no es el síntoma, sino sanar la historia que origina el síntoma. Siento. Y eso me parece muy profundo porque
esa causa de la enfermedad, por ejemplo, está en la oscuridad. No logramos verla. Y está en lo profundo de nuestro ser, de nuestra historia, de nuestro inconsciente. Entonces, para poder encontrar la causa de alguna enfermedad, la raíz de alguna enfermedad, tenemos que entrar a ese mundo que es un poco oscuro, que no lo conocemos. Pero hay que hacerlo, porque lo que buscamos sanar no es el síntoma, es la historia que origina ese síntoma. Entonces, por ejemplo, yo tengo una técnica que a veces hago con las personas que se llama, lo que se busca es desentrañar todas las emociones que han sido reprimidas o que han sido como, como amuralladas en nuestra vida, ¿no? Entonces, poderlas liberar y poder tomar conciencia de eso y, y comenzar a sanar, ¿no? Pero de raíz, no solamente el síntoma, porque para el síntoma, pues tomemos una aspirina, tomemos esta medicina, inclusive puede ser natural, como sea, pero la enfermedad va a volver mientras no se sane la herida que lo ocasionó, la historia que ocasionó esto. Pero entrar en esa herida es entrar en la oscuridad, y ahí es donde no mucha gente cuando yo comienzo a tocar este tema, la gente prefiere irse, prefiere no hacer el proceso. Puede ser peligroso, o sea, se puede ver como peligroso. Sí, claro, porque va a sacar a luz cosas que yo en principio pienso que son malas, pero no Ujú. porque nos da miedo el dolor, nos da miedo sufrir, pero hay que pasar por ese dolor para poder sanar. No hay otra. Así es. Padecía demasiadas migrañas, pero era algo exagerado. Me trataron diferentes médicos y resulta que yo busqué de Dios y la fe y fui con psicólogo y estuve yendo también a oraciones a donde pertenezco el día de hoy. Y en mi inconsciente había algo en mi historia a la edad de 7 años que había guardado en mi inconsciente. Y eso provocaba las migrañas porque como que a través de ir con la psicóloga quería salir, pero yo no lo dejaba porque me dolía. Y entonces a través de la fe y la terapia con la psicóloga salí de esa oscuridad. Y se fueron las migrañas. Pero la fe también me hizo darme cuenta que salir de la oscuridad me dio la oportunidad para tener una vida diferente el día de hoy. Ay, Me dolió, lloré, grité, hice, no saben ni todo lo que pasé. Pero el día de hoy, esa oscuridad, se me fue el dolor de cabeza, se me fueron las migrañas que mantenía y me hizo darme cuenta que fue una oportunidad. También la fe me ayudó a mí muchísimo, ¿verdad? Y Dios me permitió darme cuenta de eso que había guardado yo y que era la oscuridad que me mantenía con esas migrañas, ¿verdad? Y ahorita que usted decía eso, lo recordé, dije yo, ¿cómo? En la oscuridad, en mi inconsciente, guardé por tantos años, eso que estaba afectando mi vida, ¿verdad? bonito testimonio, doña Leti. Exactamente. Lo que usted dice es lo que estamos buscando. ¿No? Por eso yo les decía que este curso también vamos a tocar temas de sanación. Ay, qué bueno. Porque digamos, cuando reconocemos el dolor y lo integramos a nuestra vida, es bastante sanador, como usted lo dice. Sí. Claro, es como un segundo parto, porque es que Ah, la imagen del parto, imagino que ustedes que es madre, sabe muy bien lo que eso es. Y entonces la madre no sí. puede decir voy a prescindir del dolor, como decía Sandra ahorita, no puede, tiene que pasar por el dolor. Los hombres pues no pasamos por eso, pero las mujeres sí. Y es lo que pasa también con esto de nacer de nuevo que decía Jesús a Nicodemo. Así es, así es. Nicodemo le costaba porque él no quería enfrentar el dolor. Sí, El dolor de enfrentar toda su realidad para llegar a fondo y nacer de nuevo. así Nos es. cuesta.
pero ese es el camino. Muy bien, doña Leti, nos dio un bonito testimonio, un buen ejemplo. Yo creo que con eso ya nos queda más claro. ¿Alguien más? Si no dejamos por hoy la clase, les agradezco. Ahí ustedes pueden usar el chat del grupo para también comentar sus experiencias, para compartir material, es decir, porque no es solamente la clase la que vale, ¿no? Por eso yo les pongo tareas también para que entre semana ustedes puedan profundizar en el tema. Entonces Vaya, les voy a mandar un texto que es un comentario a una novela de José Saramago sobre el tema de la oscuridad, pero la oscuridad social, no la oscuridad de personal, sino social. Y es interesante porque es lo que estamos viviendo en el mundo, lo que estamos viviendo en Guatemala, lo que estamos viviendo en Colombia y en muchos lugares. Hay una oscuridad que, como dice Saramago, no es la oscuridad por falta de luz, sino que hay demasiada luz. Entonces, es bonito pensar en eso, ¿no? Para no ser ciegos aún viendo, seamos ciegos en este mundo, sino que aprendamos a ver la oscuridad que la humanidad encierra como tal. Eso es un tema que es social también, que es, que es un, que influye en todo el mundo, pues. Bueno, entonces una feliz noche, que la oscuridad de la noche disculpe, nos lleve a la, renacer. ¿No? nos va a mandar las diapositivas. Les mando las diapositivas y la grabación de la clase. Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias, licenciada. Feliz Padre noche a Hugo, todos y no sé si todas. quiere decir algo, Padre Hugo. Rápidamente, Francisco, yo tenía celebración y por eso entré ahora. Ah, bueno, Eh, a, a mi, a mi edad, 68 años, 40 de religioso sacerdote, me ayudó muchísimo y estoy en proceso y en camino el encontrarme primero con los jóvenes con los que he hecho misión y descubrir en el dolor y en el sufrimiento de ellos y en mi historia personal la presencia de Dios sanador y liberador. Y después para mí el ICE Cefas, los talleres de crecimiento personal de Cabarrús y la espiritualidad ignaciana en el sentido de ejercicios espirituales, ese es un camino que me ha ayudado a identificarme, a aceptarme, a quererme y a vivir no en una felicidad plena, sino en el camino. Cada día tratar de irme reencontrando. Era eso así rápidamente que quería compartirles. gracias, Padre Hugo. Sí, hay muchas maneras, ¿no? Cada congregación religiosa, cada espiritualidad tiene sus medios. Ujú. El Padre Cabarrús decía, hablaba mucho del pozo y la herida y el pozo. Así Solo que es. él ve el tema del pozo como algo luminoso, pero yo lo veo como algo oscuro también. Y lo oscuro es bueno, no es que sea malo. Entonces, pero bueno, estamos en eso, ¿no? Entonces la próxima vez vamos a entrar ya en el tema del dolor, directamente ya un poco como la relación entre la fragilidad y el dolor y y las posturas que tenemos frente al dolor. Así que las experiencias de dolor que ustedes tengan en estos días, pues podamos mirarlas de maneras distintas. Y los invito siempre a contemplar esas situaciones, ¿no? Bueno, pues una feliz noche y no hay ningún comentario. Bueno, Mario, ahí lo veo, hermana Gretel, padre Hugo, Sandra. Che, mm, Feliz noche feliz a noche. todos. Pueden Adiós. abrir las cámaras cuando se vayan, entonces así los vemos, aunque sea un poquito. Sandra, mucho gusto. Adiós. Feliz Feliz noche. noche. Feliz Feliz noche. noche, feliz Adiós. noche. Buenas noches. Buenas noches, padre Hugo. Le escribo en el chat, Francisco, Con gusto. para hacerle alguna preguntita, ¿o yo?